Muy buenas noches, el Señor los bendiga, mis hermanos. Hoy correspondemos a la escuela del Espíritu, a la escuela profética, mis hermanos, y vamos a colocar este tiempo en las manos del Señor. Padre, te damos gracias, Rey Santo, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor. Te damos gracias, Señor, por tu amor y por tu misericordia para con nosotros, Señor. Señor, porque nuevas son tus misericordias, Señor, cada mañana, Rey Santo. Señor, gracias. Gracias, Señor, porque hemos podido disfrutar de tu misericordia, Señor, de tu amor, Señor, de tu magnificencia, Señor, para con nosotros, Rey Santo, Señor, de la guianza del Espíritu Santo, Rey Santo, Señor. Gracias. Gracias, Señor, porque aún la revelación del Espíritu Santo, Señor, se manifiesta, Señor, en tu pueblo, Rey Santo, Señor. Bendecimos a tu pueblo, Señor, a aquel, Señor, bendito Rey, Señor, que comparte la revelación, que comparte todo aquello, Señor, que tú estás dando para este tiempo, Rey Santo, Señor. Mira, Señor, que aún Daniel, Señor, dejó escrito esto, Señor. Tú que le decías, Señor, sella esto porque esto no es para este tiempo, Señor. Allí quedaron las escrituras para este tiempo, Señor. Y tú estás abriendo estos sellos, Señor. Tú estás abriendo la revelación. Tú estás abriendo el entendimiento, Padre Santo, Señor. Para estos tiempos, Señor, Señor, gracias, Rey Santo, Señor, bendito Rey, Señor, por los tiempos, Señor, que tú has abierto la revelación, has abierto el entendimiento, has traído la sabiduría, Señor. Has traído, Señor, aquello que estaba escondido, Señor. Aquel misterio, Señor, lo manifestaste, Señor, al apóstol Pablo, Señor. El misterio escondido, Señor. Gracias, Rey, porque sigues revelando, Señor, aquellas cosas, Señor, que son necesarias para nuestras vidas, para nosotros, Señor. Para estos tiempos, Rey Santo, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, te pedimos, Santo Espíritu de Dios, que sigas haciendo esa obra en nuestras vidas, Señor, y podamos, Señor, bendito Dios, Señor, traer palabras, Señor, para tu pueblo, Señor, que sea despertado, Señor, que sea entendido de los tiempos, Rey Santo, Señor, y se alineen, Señor, a las filas, Señor, de tu ejército, Padre Santo, Señor. Así como, Señor, tú declarabas en Ezequiel, Señor, bendito Dios, Señor, sobre el valle de los huesos secos, Señor, bendito Rey, Señor, que le hablara el Espíritu para que soplara sobre los cuatro vientos, Señor. Y, Señor, se levantaran, Señor, del polvo esos huesos, se levantaran, Señor, bendito Dios, Señor, de sus sepulcros, Padre Santo, Señor. Hoy también, Señor, bendito Dios, haz eso mismo, Rey. Sopla, Señor, bendito Dios, Espíritu de los cuatro vientos, sopla sobre todos los huesos secos, Señor, sobre todos los que están postrados, Señor, bendito Dios, Señor, en tierra, sobre todos los que están en los sepulcros, Señor. Y se abran las puertas, Señor, bendito Dios, se abran los sepulcros, se abran las cuevas, Señor, se abran los lugares donde se encuentran, Señor, los valientes, Padre. Vivifica el Espíritu, Rey Santo, Señor. Vivifica, Señor, bendito Rey, Señor. Eres tú el único, Señor, que puede vivificar el Espíritu, Señor, de los valientes para este tiempo, Señor, que enfilarán, Señor, bendito Dios, Señor, aquel ejército, Señor, bendito Dios, Señor, que ha de manifestar, Señor, la gloria postrera, Padre Santo, Señor. Levántalo, Señor, bendito Dios, límpialo, Rey Santo, Señor, restáuralo, Señor, restitúyelo, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor. Y que seamos guiados por tu Santo Espíritu, Señor, para la obra, Señor, de la gloria postrera, Rey Santo, Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús te lo pedimos, Rey Santo, Señor. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, nosotros estamos hablando de los Elías y estamos hablando acerca de los tiempos en que fue manifestado el primer Elías, en que fue manifestado el segundo Elías
y en el tiempo que el Señor dice en Mateo 17, versículo 10, nos dice la palabra de Dios. Los discípulos le preguntaron diciendo: ¿por qué pues dicen los escribas que Elías debe venir primero? Él respondió y dijo: a la verdad, Elías viene y restaurará todas las cosas. Pero yo os digo que Elías ya vino y no lo reconocieron, sino que hicieron con él todo cuanto quisieron. Así también el Hijo del Hombre está a punto de padecer de parte de ellos. Entonces los discípulos comprendieron que les hablaba acerca de Juan el Bautista. Sí, mis hermanos, entonces nosotros hablábamos que el Elías que había sido prometido en Malaquías, ese Elías vino, que es Juan el Bautista, lo está diciendo en el versículo 12. Dice: pero yo os digo que Elías ya vino, y no lo recibieron, sino que hicieron con él todo lo cuanto quisieron. Y entonces los discípulos comprendieron que estaba hablando acerca de Juan el Bautista. O sea, los discípulos pudieron entender que así como Jesucristo, así como Jesús era el Mesías, y que le fue revelado a Pedro que él era el Mesías, el Hijo de Dios viviente, que se lo había revelado el Padre. Asimismo, ellos comprendieron que también Juan el Bautista era el Elías, el que abría el camino, como lo dice en Malaquías capítulo 4, dice, versículo 5. He aquí, yo os envío el profeta Elías antes que venga el día de Yahvé, grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos, y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Entonces, mis hermanos, aquí hay algo que entender también. Dice: he aquí yo os envío el profeta Elías antes que venga el día de Yahvé, grande y terrible. ¿Cuál fue ese día grande y terrible? Sería una pregunta que nosotros podríamos hacer, y que él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos, y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. ¿Cuándo es este tiempo? O sea, si era necesario que viniera el profeta Elías, si no, el Señor heriría la tierra con maldición. Son preguntas que nosotros hacemos acerca de esto. Entonces, Malaquías capítulo 3 dice: he aquí, yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo el Señor a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto a quien deseáis vosotros, he aquí viene, ha dicho Yahvé de los ejércitos. ¿Y qué podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Porque Él es como fuego purificador y como jabón de lavadores. Y se sentará para afinar y limpiar la plata, porque limpiará a los hijos de Leví, los afinará como a oro y como a plata, y traerán a Yahvé la ofrenda en justicia. Podríamos preguntar también igualmente, aquí está hablando del mensajero que abriría el camino al Señor Jesucristo, ¿sí? Dice aquí: he aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo el Señor a quien vosotros buscáis. El mensajero del pacto a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Yahvé de los ejércitos. ¿Y quién podrá soportar el tiempo de su venida? Y nosotros vemos si esto se pudo hacer con el Señor Jesús. Y realmente el Señor Jesús siempre le habló a los hijos de Leví, o sea, a los sacerdotes, y les habló las cosas que ellos hacían, ¿sí? Que la prioridad de ellos era más la costumbre que el mandamiento. El Señor le decía que ellos le daban más prioridad a las costumbres que al mandamiento, por ejemplo, con la ofrenda hacia los padres, de honrar a padre y madre, y ellos decían que es corbán, y entonces, o sea, que esa ofrenda que se le debía dar a los padres la podía colocar en el templo,
y que era muy benéfica para él. Entonces el Señor aquí está diciendo: ¿quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? O sea, si nosotros vemos, mucha gente lo resistió a Él. ¿Sí? Mucha gente lo resistió y aún querían apedrearlo, querían despeñarlo. Dice, porque es como fuego purificador y como jabón de lavadores. Y se sentará para afinar y limpiar la plata, porque limpiará a los hijos de Leví y los afinará como a oro y como a plata. ¿Realmente sucedió eso? ¿Realmente sucedió esto, mis hermanos? De que limpió a los hijos de Leví, o sea, limpió al sacerdocio arónico, limpió a los levitas. Entonces son preguntas que nosotros tenemos que hacer acerca de esto. ¿O realmente esto todavía falta en cumplirse? ¿Sí? Esto es lo que nosotros tenemos que entender acerca de la profecía. ¿Falta cumplirse en algunas partes de esto? Sí vino Elías, sí vino el deseado de las naciones, sí vino súbitamente a su templo, pero ¿realmente hizo esto con los hijos de Leví? ¿Los limpió como a plata y como a oro? Si antes podemos mirar que el templo fue destruido en el año 70. Entonces, ¿y dónde quedó el pueblo de Israel y dónde quedaron los levitas? Entonces, es algo que nosotros tenemos que entender acerca de esta profecía. Y realmente, si se hablara del sacerdocio nuestro, que es del orden de Melquisedec, listo, pues estaríamos siendo limpiados. Pero aquí se habla sobre los hijos de Leví. Nosotros, como sacerdotes de Melquisedec, estamos siendo limpiados, sí. Y estamos siendo limpiados como a oro, como a plata, porque el Señor está diciendo: no derramaré vino nuevo en odre viejo. Entonces estamos siendo limpiados, sí, para el derramamiento en gran manera del Espíritu Santo para estos tiempos y levantar aquellos Elías que el Señor dice en Mateo 17. Nos dice el versículo 11: Él respondió y dijo: a la verdad, Elías viene y restaurará todas las cosas. Hermano, estamos en el capítulo 17 de Mateo y Elías ya ha muerto. Nosotros ya lo habíamos hablado sobre este punto, ¿sí? Ya Elías había venido, o sea, Juan el Bautista había venido y había sido muerto. Y ya el Señor está diciendo aquí que así también el Hijo del Hombre está a punto de padecer de ellos. O sea que ya era el tiempo donde el Señor iba a morir. Y entonces el Señor está diciendo en el versículo 11, dice: a la verdad, Elías viene y restaurará todas las cosas. O sea que, hermanos, viene un tiempo donde se van a restaurar todas las cosas. El Señor Jesucristo vino y Él dice que colocará a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo es la muerte, mis hermanos. Entonces, aquí está diciendo que Elías viene y restaurará todas las cosas. O sea que los Elías son los anunciadores, como lo dice Malaquías, hermanos. Como dice aquí en Malaquías, está diciendo de aquí: yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo el Señor a quien vosotros buscáis. O sea que los Elías hacen que son los mensajeros de la venida del Señor. O sea, entonces Juan el Bautista fue el mensajero. Ahora, en la venida del Señor hay mensajeros y podríamos decir que están los dos testigos, mis hermanos. Están los 144,000, están los 3 ángeles y está la iglesia, mis hermanos. Entonces, la gloria postrera de la que el Señor habla en Ageo, nos dice entonces en Ageo capítulo 2, nos dice en Ageo 2:6. Porque así dice Yahvé de los ejércitos: de aquí a poco yo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca. Y haré temblar a todas las naciones, y vendrá el deseado de todas las naciones,
y llenaré de gloria esta casa, ha dicho Yahvé de los ejércitos. Mía es la plata, mío es el oro, dice Yahvé de los ejércitos. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, ha dicho Yahvé de los ejércitos, y daré paz en este lugar, dice Yahvé de los ejércitos. Sí, mis hermanos, entonces en la lectura de Ageo 2, versículos 6 al 9, nos está hablando de, porque así dice Yahvé de los ejércitos, de aquí a poco yo haré temblar los cielos y la tierra y el mar y la tierra seca. Y haré temblar a todas las naciones y vendrá el deseado de todas las naciones. Y llenaré de gloria esta casa, ha dicho Yahvé de los ejércitos. Mía es la plata, mío es el oro, dice Yahvé de los ejércitos. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, ha dicho Yahvé de los ejércitos, y daré paz en este lugar, dice Yahvé de los ejércitos. El Señor dice que mi paz os dejo y mi paz os doy, no como el mundo la da, ¿sí? Entonces aquí nos está diciendo que daré paz en este lugar, dice Yahvé de los ejércitos. Él da paz a todos aquellos que han recibido a Jesucristo como su Señor y su Salvador. Dice, la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, ha dicho Yahvé de los ejércitos. Y estábamos hablando que la gloria de la casa primera, o sea, la del rey Salomón, dice que esa gloria postrera, esa gloria primera será mayor, la postrera será mayor, o sea, cuando vino el Señor Jesucristo. Cuando el Señor Jesucristo después dice que Él es el templo y que nosotros por consecuencia de ser herederos en Cristo Jesús y coherederos, ¿sí? Ahí nos dice que nosotros también somos el templo de Dios y entonces ya la gloria del Señor es la primera y la gloria postrera es las cosas mayores que nosotros haremos. Pero déjeme decirle, mi hermano, que usted y yo necesitamos ser limpiados. Usted y yo necesitamos ser limpiado nuestro corazón, ser limpiado nuestro ser espiritual, de nuestro cuerpo físico aún debe ser limpiado. En 2 Corintios, el apóstol Pablo, en 2 Corintios 7:1 dice: Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Aleluya, hermanos. Aquí el Señor nos está hablando que nosotros, si vemos unos versículos antes desde el 6:14 en adelante hasta el 18, estamos viendo que el Señor nos está hablando que no debemos de andar en yugos desiguales. No debemos de andar en yugos y no vamos de tener ninguna cuestión con las tinieblas. Y entonces nos está diciendo que nosotros debemos de limpiarnos, mis hermanos. Y aquí entonces el Señor dice que necesita manifestar esa gloria postrera, o sea, la obra, dice, la obra que yo hice, ustedes la harán y mayores que la que yo he hecho. Entonces necesitamos ser limpiados, mis hermanos. Y ese es el tiempo que el Señor este es el tiempo que nosotros debemos de aprovechar, mis hermanos. Este tiempo donde no nos podemos casi movilizar y podemos aprovechar para limpiarnos, aprovechar para reflexionar sobre las cosas que necesitan ser cambiadas en nuestra vida, mis hermanos. Entonces aquí cuando Él dice, mía es la plata, mío es el oro, dice Yahvé de los ejércitos, hermano, esta cita bíblica la sacamos del contexto y entonces decimos que como el Señor es el dueño del oro y de la plata, entonces pedimos plata y pedimos todas esas cosas, pero Él está hablando, mis hermanos, de esa gloria postrera del templo y de los instrumentos que servían en el templo y que eran de oro y que eran de plata, mis hermanos. Entonces
nosotros tenemos que entender que nosotros somos el templo y nosotros debemos de edificar en oro, en plata y en piedras preciosas. Cuando el Señor dice que hará temblar, ¿sí? Que hará temblar las naciones, que hará temblar porque la gloria de Dios, hermano, esto necesita ser cumplido. Porque el Señor Jesucristo solamente se manifestó fue a la nación de Israel. No se manifestó a ninguna de las más naciones. Pero cuando venga el Señor, hará esto, mis hermanos. Hará esto y entonces ahí sí se hará temblar los cielos y la tierra seca, y hará temblar las naciones, y vendrá el deseado de todas las naciones, y llenaré de gloria esta casa, ha dicho Yahvé de los ejércitos, hermano. Las cosas son, hay que entender que muchas partes de esta profecía, mis hermanos, falta cumplirse, y entonces nosotros tenemos que entender, mis hermanos, los tiempos de ahora, mis hermanos. Tenemos que entender cuáles son estos tiempos. En Hebreos capítulo 12, versículo 18 nos dice la palabra de Dios. Porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad, al sonido de la trompeta y a la voz que hablaba, la cual los que la oyeron rogaron que no se les hablase más, porque no podían soportar lo que se ordenaba. Si aún una bestia tocar el monte, será apedreada o pasada por dardo. Y tan terrible era lo que se veía que Moisés dijo: estoy espantado y temblando, sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros si desecháramos al que amonesta desde los cielos. La voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido diciendo: aún una vez, y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Y esta frase, aún una vez, indica la remoción de las cosas movibles como cosas hechas para que queden las inconmovibles. Así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Tremendo, hermanos, esta palabra profética, y tiene que ver con lo que estábamos mirando de Ageo, mis hermanos. Y entonces aquí el Señor está diciendo que nosotros no nos habemos acercado al monte de Sinaí. Nosotros ya no nos acercamos a ese monte de Sinaí, sino que nos acercamos es al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, a la Jerusalén celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, mis hermanos. Nosotros nos acercamos a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, o sea, en el libro de la vida, a Dios el juez de todos, y a los espíritus de los justos hechos perfectos. O sea que hay espíritus de justos hechos ya perfectos y que están en los cielos, mis hermanos. A Jesús el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel.
A este lugar es donde nosotros vamos como sacerdotes del Dios Altísimo, del orden de Melquisedec, mis hermanos, y que la hermana en visión veía ese sacerdote que iba subiendo esas gradas hacia el monte del Señor, mis hermanos. Asimismo, nosotros tenemos entrada libre, como nos lo dice Hebreos 10:19, que tenemos entrada libre por medio de Jesucristo para ir al lugar santísimo, hermanos. En el antiguo pacto, hermanos, solamente un hombre podía entrar al lugar santísimo. Allí en el tabernáculo hecho de manos, hay una sola vez y con sangre, una sola vez al año, mis hermanos. Nosotros podemos entrar a la hora que queramos, mis hermanos, pero igualmente por medio de la sangre de Cristo, con vestiduras limpias, hermanos, santas, con un corazón en plena certidumbre de fe. Y entonces dice aquí: mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos, o sea, los de allá de Moisés, los de allá del desierto, no escaparon aquellos que desecharon al que amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros si desechamos al que amonesta desde los cielos. O sea, las amonestaciones ahora vienen es desde los cielos, hermano, y para eso nos dejaron al Santo Espíritu de Dios. Nos dejaron al Santo Espíritu de Dios, hermanos, para amonestarnos. Y el Espíritu Santo nos reargulle de pecado. El Señor nos habla por medio del Espíritu Santo sobre aquellas cosas que son necesarias que nosotros cambiemos, mis hermanos. Y dice en el versículo 26, la voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido diciendo: aún una vez y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo, hermanos. O sea que estas cosas son necesarias que pasen, mis hermanos, de que sean conmovidas la tierra y de también que sea conmovido el cielo, mis hermanos. Y esta frase, aún una vez, indica la remoción de las cosas movibles como cosas hechas para que queden las inconmovibles, o sea, las eternas. Es necesario que, como decía Ageo, que sean temblarán las naciones, temblará la tierra seca. Es necesario que esto todo termine, las cosas movibles, para que queden las inconmovibles. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, óigalo bien, nosotros recibiendo un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos al Dios agradando con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Tremendo, mis hermanos, porque es necesario que nosotros le sirvamos al Señor, a nuestro Dios, con reverencia, con temor, y porque Él es fuego consumidor. Entonces no es nos están dando el tiempo para que acomodemos nuestras vidas, hermano, porque viene ya el tiempo, hermanos, el tiempo final donde nosotros vamos a manifestar esa gloria postrera. Y es necesario que nosotros tengamos unas vestiduras blancas, que nosotros tengamos un corazón puro, porque necesitamos la guianza del Espíritu Santo de Dios, necesitamos la guianza del Señor Jesucristo. Lo que Él nos diga que hagamos, eso hacerlo. Lo que nosotros veamos hacerlo nosotros, así como lo hizo el Señor Jesús cuando estaba en tierra y Él oía las palabras del Padre. Dice: mi doctrina no es mía, es la del Padre, que yo oigo que Él habla y yo las hago. Las cosas que yo hago, la obra que yo hago, no es mía, es la del Padre, que yo veo hacerlas y las hago. Entonces, si yo necesito ver al Señor Jesús, necesito un corazón puro. La palabra de Dios en Mateo nos dice, en las bienaventuranzas dice: bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Nosotros necesitamos un corazón limpio para poder llegar a esas indicaciones que el Señor nos dice de acerca de la gloria postrera, mis hermanos. Necesitamos un corazón limpio. Para tener ese corazón limpio necesitamos, hermanos, que nosotros seamos ministrados en nuestras áreas de nuestro corazón que no nos dejan avanzar, que todavía tenemos odio, que todavía tenemos rencor, de que todavía no somos capaces de perdonar a una persona
tenemos todavía cosas en nuestra vida, también tenemos pasiones desordenadas. Es necesario, mis hermanos, que nuestro corazón sea limpiado para que podamos hacer y manifestar esa gloria postrera de lo que el Señor ha hablado. O sea, la manifestación de los Elías, mis hermanos, antes que venga el Señor. Sí, mis hermanos, y podemos mirar en Santiago capítulo 5 acerca de algo que nos habla el Señor acerca de nuestro corazón, acerca de la paciencia que debemos de tener. Santiago 5:7. Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mira cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Hermanos, no os quejéis unos contra otros, para que no seáis condenados. He aquí, el juez está delante de la puerta. Hermanos míos, toma como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. Miren, mis hermanos, que acá nos está hablando que tengamos paciencia hasta la venida del Señor. Y hace un ejemplo del labrador y está hablando de la lluvia temprana y de la lluvia tardía, mis hermanos. Y ya vino la lluvia temprana, que es el derramamiento del Espíritu Santo por primera vez en Hechos de los Apóstoles, capítulo 2. Y la lluvia tardía es la que estamos esperando. Y entonces nos dice, tened también vosotros paciencia y afirmaos vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. O sea, está diciendo de que nos afirmemos en nuestro corazón, mis hermanos. ¿Qué es afirmar nuestro corazón? O sea, no estar como en dos cosas, en dos pensamientos, como las olas del mar, ¿sí? Así, no, el Señor nos está hablando como un pie en el mundo y un pie en Cristo, como el carnal. Ahí nos está hablando de afirmar nuestros corazones. Y nos dice, hermanos, tomad como ejemplo las aflicciones y de la paciencia de los profetas que hablaron del Señor. En el versículo 16 nos dice, confesad vuestras ofensas unos a otros y orad unos a otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Pastor, esto sanando el corazón, ¿no? Claro. Ahí está hablando de confesado las ofensas, o sea, porque la ofensa es la que utiliza el maligno para dañar nuestro corazón. Sí, pastor. Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró y el cielo dio lluvia y la tierra produjo su fruto. Entonces, mis hermanos, aquí está diciéndonos que Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. No era un hombre, un superhombre, no era un nefilim, era un hombre común y corriente, un ser humano, sino que fue utilizado por el Señor. Y hermanos, déjeme decirle que usted también puede ser utilizado por el Señor, y el Señor nos está diciendo que y será predicado el evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Hermano, ¿qué debemos de hacer entonces para tener ese corazón puro? ¿Qué debemos de hacer para que, así como Elías, que era un hombre, como dice aquí en Santiago 5, que era sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, pero algo tuvo que hacer ese varón, aunque se muestra en Elías, se muestra el miedo cuando Jezabel lo amenaza, ¿no? Sí, pero aquí más que todo son esas pasiones que se levantan, tanto en la juventud como en el ser humano, ¿no? Sí. Entonces, para que las aprendan a tener sujetas. Sí, pero mire, hermana, que también igual Elías tuvo miedo. Elías salió corriendo cuando Jezabel lo amenazó, pero el punto en la vida de nosotros ahora, en el nuevo pacto, ¿sí? Tenemos que tener en cuenta
que el Señor ya desea manifestar esa gloria postrera, pero necesita odres nuevos. Él necesita odres limpios, odres así como refina el oro y la plata, como dice, mío es el oro y mía es la plata. Entonces somos de Él y Él necesita odres limpios, odres nuevos. Y entonces dice aquí en Juan 1, primera de Juan capítulo 3, versículo 6 nos dice: todo aquel que permanece en él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto, ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo como él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Y entonces, mi hermano, nosotros tenemos que meditar en este versículo 6, que el Señor nos dice: todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que permanece en Él no peca. Tenemos que meditar en esto. ¿Estoy permaneciendo en Él? ¿O me salgo de Él, me salgo de la voluntad de Él? ¿Hago lo que yo quiera? ¿O estoy siendo guiado por el Espíritu Santo de Dios? Si estoy siendo guiado por el Espíritu Santo de Dios, estoy permaneciendo en Él y no peco. Óigalo bien. ¿Es posible? Es posible porque está escrito. Si no estuviera escrito, si el Señor no dijera, sed santos como yo soy santo, entonces podríamos seguir pecando. Además tenemos el Espíritu Santo, pastor, y el Espíritu Santo nos reargulle, Él nos ayuda en toda nuestra necesidad. Lo que pasa es que nosotros muy poco vamos a la presencia del Señor y a llenarnos de su presencia para estar en el día malo, porque ahí en Efesios 6:10 nos dice, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza para que podáis resistir contra el día malo. Y entonces eso es lo que pasa, que nosotros queremos vivir una vida así normal, común y corriente, pero no ir al monte, no ir a la presencia del Señor. Y entonces aquí dice, todo aquel que permanece en Él no peca. ¿Qué es lo que pasa? El enemigo hace que nosotros el enemigo quiere no sacarnos de la permanencia del Señor. Con la ofensa y que venga los resentimientos contra una persona, con eso tenemos para empezar a salirnos de la voluntad de Dios, porque no perdonamos. Son varias cosas, mis hermanos, que nosotros tenemos que entender. Y aquí nos dice, todo aquel que peca no le ha visto ni le conoce. Entonces, ¿qué es la vida eterna? Conocer al Padre y al Hijo. Ahí está. ¿Qué es la vida eterna? ¿Qué es tener vida eterna? Que le estemos conociendo al Padre y que estemos conociendo a cuál el Padre envió, ¿sí? Entonces, a Jesucristo. Esto es la vida eterna. Y entonces dice, todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. O sea que está por fuera de la vida eterna. Está por fuera, está en su vida, está en su mundo. Y entonces nos dice, hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo. Aquí lo está diciendo el Señor. No lo digo yo, lo está diciendo el Señor en su palabra. Dice, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. ¿Dónde está el Señor Jesús en tu vida? Hay una iglesia de Apocalipsis. Ahí en Apocalipsis 3 hay una iglesia que el Señor está afuera. Y entonces Él dice en Apocalipsis 3:20, dice, he aquí, yo toco a la puerta. Si alguno abre, yo entraré a Él, cenaré con Él y Él conmigo. Esta iglesia de la Odisea, hermano, esta iglesia tenía al Señor Jesucristo afuera. ¿Dónde está el Señor Jesucristo? Tú eres hijo de Dios, tú tienes el Espíritu de Cristo, tú eres sellado con el Espíritu Santo, ¿sí? Pero ¿estás practicando el pecado? Porque aquí dice en el versículo 8, el que practica el pecado es del diablo. Y dice que para eso
apareció el Hijo de Dios para deshacer las obras del diablo. Entonces, el Señor Jesucristo en nuestras vidas debe de estar haciendo una función de desechar, de sacar todas las obras del diablo en nuestra vida, mis hermanos. Y por eso viene la liberación de demonios. Por eso viene la limpieza de nuestro corazón. Por eso viene la cautividad, o sea, sacar de cautividades nuestra alma, mis hermanos. Toda esa obra que el enemigo ha hecho en nuestras vidas, aún de la enfermedad, mis hermanos. Para eso apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Mis hermanos, entonces, ¿cómo nosotros vamos a hacer esa obra del Mesías? ¿Cómo nosotros vamos a hacer esas cosas mayores que el Mesías dijo? La palabra de Dios en Hebreos capítulo 4, versículo 15 nos dice: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Aleluya. Tenemos esa oportunidad, mis hermanos. El Señor Jesucristo conoce nuestras debilidades. Él conoce todo y Él nos ayuda, mis hermanos. El Espíritu Santo obra en nuestras vidas para que nosotros seamos esas réplicas de Cristo, mis hermanos. Es que en Juan 14:1 dice que os tomaré a mí mismo, mis hermanos. Él lo dice en Juan 14:1 y versículo 2. Es muy tremendo porque Él dice: vendré a vosotros y os tomaré a mí mismo. O sea que Él viene, mis hermanos, y Él nos va a tomar a nosotros mismos. En el versículo 3 lo dice: y si me fuere, os prepararé el lugar, y vendré otra vez, y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Hermano, esto es lo que tú tienes que entender, para que participemos de esa gloria postrera, para que seamos esos Elías del último tiempo, mis hermanos, que manifestarán todo aquello para lo cual el Señor nos ha llamado en estos tiempos, mis hermanos. Podemos ver algunas similitudes entonces de Elías en el tiempo que estaba el rey Acab y Jezabel. Había un poder político, había un poder religioso y habían falsos profetas, mis hermanos. Entonces, aquí nosotros podemos ver las similitudes para cuando Juan el Bautista se manifestó. Entonces había un poder político, había un poder religioso y había una falsa religión, por decirlo así. Había una religiosidad donde se estaba falseando el mandamiento. Ahora en estos últimos tiempos también se está organizando el orden mundial, mis hermanos, y ya salió la patente de la marca de la bestia. Por ahí yo les envié el link sobre esa patente y eso fue en marzo, mis hermanos, de este año que se hizo la patente. Bill Gates hizo la patente de la marca de la bestia y se dice 060606. Ustedes saben que el 0 a la izquierda no sirve, ¿sí? Entonces es el 6666 y empieza por World, o sea, WO, o sea, orden mundial. Entonces, hermanos, nosotros tenemos que ir preparándonos para todo lo que viene, mis hermanos. Y va a haber un poder político donde las naciones le darán el poder al inicuo, a la bestia, al anticristo. Estará el falso profeta y sus señales, y estará la manifestación de la iglesia, los Elías, mis hermanos. Nosotros tenemos que ver cómo el Señor muestra la similitud de Elías en el antiguo pacto, de Juan el Bautista, la obra que hizo Juan el Bautista y la obra de los Elías en ese tiempo. Entonces nosotros debemos de ver la predicación que hizo Elías y donde confrontó al pueblo Israel, lo confrontó acerca de los Baales y de lo que ellos estaban adorando. También nosotros miramos entonces Juan el Bautista, que hace que vengan los corazones de los padres sobre los hijos, y él está predicando arrepentimiento. Igualmente,
el Señor Jesucristo también está predicando el arrepentimiento. Los apóstoles están predicando el arrepentimiento, hermanos. ¿Qué debemos de hacer nosotros, la iglesia del Señor Jesucristo de los últimos tiempos? Predicar el arrepentimiento. Como dice Mateo 24, 14, dice, y será predicado el evangelio del reino para testimonio a todas las naciones, o sea, para testimonio a todo el mundo. Y después de esto, entonces vendrá el fin. Es una labor que debemos de hacer nosotros. Sí, mis hermanos, entonces vamos a hacer unas comparaciones de el tiempo de Elías, el tiempo de Juan el Bautista y el tiempo nuestro. Y nos dice la palabra de Dios en Primera de Reyes, capítulo 18. Nos dice la palabra de Dios que está en el tiempo donde Elías y los profetas de Baal, en el versículo 20 dice: Entonces Acab convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo. Y acercándose Elías a todo el pueblo, dijo: ¿Hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Yahvé es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Miren, mis hermanos, tan tremendo esto que dice aquí que el pueblo claudicaba en dos pensamientos. Y entonces Elías confronta al pueblo de Israel y le dice: si Yahvé es Dios, seguidle. Si Baal es Dios, pues id en pos de él. Y el pueblo no responde una sola palabra, mis hermanos. Esto es muy tremendo porque ahí nosotros podemos ver la manifestación de la frialdad del pueblo de Israel en ese tiempo y que claudicaban en dos pensamientos. Entonces Elías dice aquí en el versículo 22. Y Elías volvió a decir al pueblo: solo yo he quedado profeta de Yahvé, mas de los profetas de Baal hay 450 hombres. Entonces aquí nos está diciendo que, pero él dice que también le dice al Señor que él es el único profeta que ha quedado. Dice: yo me he reservado 7,000 que no han doblado rodillas ante los Baales. Entonces esta es la población, hermanos. Esta es la multitud de profetas a las naciones perdidas. Esta es la multitud de profetas, los Elías, que están reservados. 7,000 dice ahí que no han doblado ante las rodillas ante los Baales. Él dice que él es el único que ha quedado, pero déjeme decirle, mi hermano, que supuestamente él era el único profeta y habían 400 hombres profetas de Baal. O sea, vemos la multitud de gente que se va y que está en las falsas profecías, mis hermanos. Seguimos aquí mostrando algunas de las cosas que estaban en esos tiempos de Elías. Versículo 30. Entonces dijo Elías a todo el pueblo: acercaos a mí. Y todo el pueblo se le acercó. Y él arregló el altar de Yahvé que estaba arruinado. Aquí está un punto importante. El altar de Yahvé está arruinado. Entonces, en estos últimos tiempos, el altar del Señor está arruinado, pero Elías va a hacer algo y va a levantar altar a Dios, a Yahvé. Y tomando Elías 12 piedras, conforme al el número de las tribus de los hijos de Jacob, al cual había sido dada palabra de Yahvé, diciendo: Israel será tu nombre. Edificó con las piedras un altar en el nombre de Yahvé. Después hizo una zanja alrededor del altar, en que cupieran 2 medidas de grano. Preparó luego la leña, y cortó el buey en pedazos, y lo puso sobre la leña. Y dijo: llena 4 cántaros de agua y derramadla sobre el holocausto y sobre la leña. Y dijo: hacedlo otra vez. Y otra vez lo hicieron. Dijo aún: hacedlo tercera vez. Y lo hicieron la tercera vez. De manera que el agua corría alrededor del altar, y también se había llenado de agua la zanja. Cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo: Yahvé, Dios de Abraham, de Isaac
Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel, y que yo soy tu siervo, y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Yahvé, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Yahvé, eres el Dios, y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Entonces cayó fuego de Yahvé y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Viendo todo el pueblo, se postraron y dijeron: Yahvé es el Dios, Yahvé es el Dios. Entonces Elías le dijo: prended a los profetas de Baal para que no escape ninguno. Y ellos lo prendieron, y los llevó Elías al arroyo de Cisón, y allí los degolló. Tremendo, mi hermano, esto, porque nosotros podemos ver que Elías está clamando al Señor para que le responda, y le responde por fuego. Pero hay algo bien interesante. En el versículo 37 dice: respóndeme, Yahvé, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Yahvé, eres Dios, y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. O sea, el corazón de los hijos al Padre. Vuelve otra vez nuevamente el corazón de Israel hacia Yahvé de los ejércitos, porque era para con el Baal, y que aquella mujer Jezabel era la que había hecho todo esto, porque el rey Acab se había casado con Jezabel, una extranjera que el Señor había dicho que no se podían casar con extranjeros. Hermanos, aquí entonces podemos ver cómo la manifestación de Elías, nosotros vemos en el tiempo del Señor Jesucristo cómo el pueblo de Israel estaba en ese tiempo que el Señor habla en Juan 8:39. Respondieron y le dijeron: nuestro padre es Abraham. Jesús le dijo: si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. ¿No hizo esto Abraham? Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron: nosotros no somos nacidos de fornicación. Un padre tenemos, que es Dios. Jesús entonces le dijo: si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amarías, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. Porque no entendéis mi lenguaje. ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y a mí, porque digo la verdad, ¿no me creéis? ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no la oís vosotros, porque no sois de Dios. Mira, hermanos, esta era la condición del pueblo de Israel, de Judá. Esta era la condición de ellos, y el Señor le está diciendo: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Entonces, mire, hermano, que esta es la condición del pueblo de Israel. Y entonces el Señor envía al profeta Juan el Bautista, que es el Elías que había de venir. En Lucas capítulo 3, versículo 3. Y él fue por toda la región contigua al Jordán, predicando el bautismo del arrepentimiento para perdón de pecados. Como está escrito en el libro de las palabras del profeta Isaías, que dice: voz del que clama en el desierto, prepara el camino del Señor, endereza sus sendas. Todo valle se rellenará y se bajará todo monte y collado. Los caminos torcidos serán enderezados y los caminos ásperos allanados. Y verá toda carne la salvación de Dios. Y decía a las multitudes que salían para ser bautizadas por él: oh generación de víboras,
¿Qué os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos, tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Hermano, aquí está Juan el Bautista, que es el Elías que había de venir. Esta era la predicación de él. Y si usted sigue leyendo los versículos 9 en adelante, usted puede mirar cómo él aún daba el consejo y les decía a los soldados y les decía a cada uno de ellos qué era lo que tenía que hacer, porque ellos venían y procedían al arrepentimiento. Entonces, los Elías de la era postrera, o sea, los Elías de este tiempo, pues hermanos, es bien fuerte la manifestación, porque en 1 Corintios 4:1 nos dice: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Tremendo, mis hermanos, porque, o sea, en los postreros tiempos se va a manifestar una apostasía, o sea que van a desertar, muchos creyentes van a desertar de la iglesia, van a desertar de su fe en Cristo Jesús. Yo decía también igual que el apóstata que se va de la iglesia, bueno, bien listo, pues, porque se fue, pero el apóstata que se queda dentro de la iglesia, dentro de la congregación, es bien peligroso, hermano, y nosotros tenemos que discernir quién es el apóstata que está todavía dentro de la congregación, mis hermanos. Como dice el apóstol Juan, dice, estaban con nosotros, pero no eran de nosotros, o sea, que eran apóstatas. Hermano, en Apocalipsis capítulo 13, es muy tremendo el tiempo, allí está la iglesia, y es muy tremendo el tiempo que se empieza a manifestar. Apocalipsis 13:12 nos dice: y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. También hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Mira, hermana, que, o sea, en el versículo 12 nos está hablando de el anticristo, o sea, de la bestia, y de todo lo que el maligno le entregó, Satanás le entregó todo a él. Y entonces dice que el falso profeta dice que está delante de él, y dice del anticristo, dice que cuya herida mortal fue sanada. También hace grandes señales, de tal manera que hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Este es el falso profeta. Y mire lo que dice en el versículo 14. Y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino que el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento, cuente el número de la bestia, pues es número de hombre, y su número es 666. Sí, mis hermanos, entonces aquí miramos toda una obra del enemigo, el anticristo y del falso profeta, y aún de la imagen de la bestia. Entonces, hermanos,
El Señor en el versículo 9, Él está diciendo, en el versículo 9 está diciendo, si alguno tiene oídos, que oiga, porque le está hablando a la iglesia. Dice, si en alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Si alguno mata a espada debe ser muerto. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. O sea que aquí está la iglesia. Padre, haznos entendido, Señor. Haznos entendido de estos tiempos, Padre Santo, Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús te lo pedimos, Rey Santo, Señor, que seas tú obrando, Señor, en nuestras vidas, Rey Santo, Señor, y que, Señor, nos des esa valentía, Señor, para enfrentar estos tiempos, Señor, bendito Rey, Señor, manifestando tu gloria y tu poder, Señor. Ayúdanos, Señor, a seguir limpiando todo nuestro ser, Señor, para recibir ese vino nuevo, Señor, el cual derramarás, Señor, bendito Rey, Señor. Te lo pedimos, Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor. Quiero ser de aquellos, Señor, que estarán, Señor, en este postrero tiempo manifestando, Señor, tu poder y tu gloria y ayudando a otros, Señor, a llevarlos al arrepentimiento, Padre Santo, Señor, y que te conozcan a ti, Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén.